Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero hablar de este libro que se llama El secreto más extraño por el señor Earl Nightingale. Prácticamente este libro fue sacado de una grabación, de un audio, de una conferencia que este señor impartió ahí por los 80s, ya hace alrededor de unos 50 años, y prácticamente se volvió en un clásico de desarrollo personal. Si tienes la oportunidad, te recomiendo que escuches el audio, o si puedes conseguir el libro sería mucho mejor. Prácticamente he escuchado la grabación como unas 5 veces, es súper interesante, maneja conceptos muy interesantes y es de esos conceptos que te quiero hablar hoy. Prácticamente dice que, toda la grabación abre con esta historia que dice que ahí en London hay un reportero que le pregunta al ganador del premio Nobel, Albert Schweitzer. Le preguntan: doctor, ¿cuál es el problema con el hombre hoy en día? Y dicen que el doctor pues se queda pensando en esa pregunta y después de pues unos segundos le dice: el problema con el hombre es que sencillamente no piensa, ¿no? Y pues prácticamente pues ya te imaginarás con ese tipo de respuesta, pues una respuesta muy interesante. Y prácticamente Earl Nightingale pues es de lo que habla en ese audio, ¿no? Entonces dice que prácticamente en ese tiempo, ¿no? Que era pues era la era de oro, ¿no? La era de las oportunidades, pues prácticamente decía que vivíamos en una, sí, especialmente en los Estados Unidos, donde era el país de las oportunidades, donde prácticamente una de las naciones más ricas, ¿no? Del mundo. Y pues te imaginas el tener el privilegio de estar en este país. Y siento que todavía aplica, ¿no? Porque pues hoy en día, ¿verdad? Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de robótica, estamos hablando de viajes al espacio, y además que tenemos todo este tipo de plataformas de las redes sociales donde prácticamente se está democratizando la información, donde prácticamente una persona en cualquier parte del mundo con un celular y con conexión a internet pues prácticamente puede crear contenido, y eso puede agregar valor a muchas más personas. Entonces siento que también estamos en esa era de hoy, es la era de la información, una era donde prácticamente estamos llenos de oportunidades. Y pues prácticamente dice el doctor, dice, pues si hemos llegado a este punto, dice, ¿cómo es posible que la mayoría de la gente fracasa? Dice, y dice que si tomáramos a 100 hombres, ¿verdad? Empezando a la edad de los 25 años, y eso fue un estudio que se hizo. Dice que tomaron a 100 personas, hombres, incluyendo mujeres, y dice que a la edad de 25 años, y dice que estas personas pues tenían sueños, tenían anhelos, tenían metas, querían cosas, querían lograr cosas en la vida, ¿no? Entonces dicen que lo siguieron hasta los 65 años, que fue la edad del retiro. Entonces dice que cuando llegaron a los 65 años encontraron que una de esas 100 personas era rica, ¿no? Y que 4 de esas 100 personas eran financieramente independientes, o sea que terminaron más o menos, ¿no? Y dicen que 5 personas de otras 5 personas de esas 100 personas pues prácticamente tenían que seguir trabajando para sobrevivir. Pero dice que el 54 de esas 100 personas, o sea, la gran mayoría, terminó en bancarrota, o sea, fracasaron en la vida. Entonces la pregunta que él hace, dice, es ¿cómo es posible? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué la gran mayoría fracasó? ¿Por qué de los 100 solo el 5% tuvo éxito? ¿Qué le pasó a esos sueños, a esos anhelos que tenía cuando la gente estaba joven? ¿Por qué la gran diferencia, la gran discrepancia entre lo que querían y lo que actualmente lograron, ¿no? Entonces dice que ahí hay un pequeño problema, y el problema es que nos conformamos. O sea, el ser humano se tiende a conformarse, ¿verdad? Y ahí también eso dice esta frase que dice que lo contrario de la valentía no es la cobardía, sino la conformidad. O sea que nos conformamos. Y muestra otro estudio, o habla de otro estudio, ¿no? Que dice que les preguntaron a las personas, ¿no? Les preguntaron a las personas: oye, tú, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué te levantas todos los días y vas a trabajar, ¿no? Y dice que 19 de cada 20 personas decía:
pues yo voy a trabajar porque los demás lo hacen. O sea, pues es pues porque es por lo que todos hacen, ¿no? Entonces dice que, y esto tiene que ver con el concepto de herd mentality, ¿no? No sé si estás familiarizado, pero es el concepto de las masas, ¿no? Hacer lo que la mayoría hace, pues porque la mayoría lo hace, ¿no? Es como que pues es lo que hay que hacer, o sea, ¿qué más voy a hacer, no? Si todos lo hacen, pues es lo que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, fue muy interesante, ¿no? Porque, pues, ese es el problema. Dice que por eso es que la mayoría de la gente fracasa, porque no tiene un objetivo, no sabe para dónde va, no sabe por qué hace lo que hace, entonces todas las mañanas se levanta y va a trabajar sin tener un objetivo claro, sin tener una dirección. Entonces, pues yo ya había escuchado ahí también o esta frase también que dice que pues la mayoría de la gente no logra lo que quiere porque ni siquiera sabe lo que quiere. Y el otro día estaba viendo prácticamente un debate donde pues ahí le estaban, ¿no?, debatiendo las ideas y de repente uno de los participantes del debate le pregunta a la otra persona, le dice, eh, oye, ¿y tú qué? ¿Tú sabes lo que quieres? Y la otra persona pues obviamente le dice, sí, sí, yo sé lo que quiere, yo sé lo que quiero. Y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres? Pero se lo preguntó así. Entonces, pues obviamente, esa es una pregunta que si tú realmente te la haces y profundizas en esa pregunta, pues no es tan fácil, ¿no? Superficialmente tú podrías decir, no, pues yo quiero viajar, pues yo quiero hacer los sueños realidad, yo quiero ayudar a la gente o cosas así, ¿no? Pero realmente eso es superficial. Y si te preguntaran por qué tú quieres viajar o por qué tú quieres ayudar a la gente, ¿no? No, pues dirías, no, pues porque siento que ese es mi propósito de vida. Y si te preguntan, ¿y por qué tú crees que ese es tu propósito de vida, no? Entonces tú puedes ir profundizando, profundizando, profundizando y te llega a la conclusión de que pues realmente en algún momento tú tuviste que haber adoptado esa creencia y tomado la decisión de creer en eso, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Entonces esta persona como que no le supo bien responder ahí y ahí pues obviamente pues se me hizo súper interesante porque yo pienso que si nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Con honestidad, en la intimidad, nos puede llevar a un tren de pensamiento donde llegamos ahí, donde topamos en el fondo de esa creencia, donde decimos, bueno, yo por qué quiero eso o para qué lo quiero. Y ahí es donde prácticamente se hace sano el cuestionamiento y realmente se te pueden revelar cosas, ¿no? Porque tú vas profundizando en esa pregunta, pero la mayoría de la gente no lo hace, honestamente, ¿no? Estamos pues atrapados en la rutina. Como dice Albert Schweitzer, no, sencillamente no pensamos, solamente hacemos lo que hacemos porque los demás lo hacen, ¿no? El herd mentality, ¿no? La mentalidad de masas. Entonces, es súper interesante. Después, pues prácticamente Earl Nightingale dice que el problema es exactamente ese, que no tenemos metas, ¿verdad? Y pues sin metas, sin un objetivo claro, pues esa es la razón por la cual fracasamos. O sea, nos levantamos todos los días sin saber para dónde vamos, sin ninguna dirección y ahí pues nos podemos quedar varios años y de hecho hasta la edad de retiro, hasta la edad de los 65 años y cuando despertemos pues vamos a llegar a un lugar que tal vez no queríamos estar, ¿no? Y no sé si ya te han contado la historia porque a mí es a lo que me recuerda, ¿no? Que dicen que si hay un barco, ¿no? Y no tiene un puerto a donde llegar, pues ningún viento le es favorable porque prácticamente pues no va a ningún lado, ¿no? Es un barco a la deriva. Entonces se me hace súper interesante. Yo te recomiendo que escuches la grabación. Si puedes conseguir el libro, es muy bueno, te hace reflexionar y realmente te hace pensar, ¿no? O sea, yo tengo metas, yo tengo sueños, yo tengo un propósito, porque ahora hay un problema con la relatividad, ¿no? De decir, bueno, no, es que es mi vida o cada quien cree lo que cree, cada quien hace, o sea, cada quien, ¿no? Pero realmente, o sea, me gusta porque también el libro o la grabación define al éxito como la realización progresiva de un ideal que valga la pena, ¿no? O sea, si hay algo que para ti,
¿no? Que tú creas que valga la pena. Por ejemplo, él dice, si hay un hombre que se levanta todas las mañanas y sabe por qué se levanta todas las mañanas y sabe hacia dónde va, dice, ese hombre es exitoso. Entonces, es simple, ¿no? Si tú tienes un propósito y tú te levantas todas las mañanas y tú sabes por qué te levantas todas las mañanas y tú tienes un propósito y sabes para dónde vas, tú eres exitoso, ¿no? Eso, o sea, no necesariamente tiene que medirse en cuestión monetaria. Obviamente, lo monetario es un reflejo de la productividad de uno y él, por ejemplo, dice, bueno, a los 7 años aprendemos a leer, ¿no? Para los 25 ya sabemos cómo ganarnos la vida y probablemente ya sabemos cómo mantener a una familia. Dice, pero se me hace muy, muy extraño, dice, que a los 65 no hemos aprendido a hacernos libres financieramente en el país más rico del mundo. Y ponte a pensar en eso, o sea, la parte económica, ¿verdad? Es muy importante en nuestras vidas, o sea, yo no sé tu perspectiva sobre el dinero, pero hay muchas personas que dicen, no, el dinero no es importante para mí. Dicen cosas como que a mí no me interesa lo material, ¿verdad? Sin embargo, la gran contradicción de eso es que se levantan todas las mañanas, ¿verdad? Y intercambian lo más valioso que tienen, que es su tiempo, su vida, lo intercambian por dinero y para ellos el dinero no es importante, ¿no? Entonces, no sé, tal vez tenga que ver con eso de que sencillamente no pensamos, que sencillamente no analizamos las cosas y que prácticamente pues nada más hacemos lo que hacemos porque lo demás lo hacen, ¿no? Es como dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente? Bueno, pues para dónde va la gente y pues para allá vamos, ¿no? Y eso es de lo que te quería hablar. Se me hace súper interesante el concepto, la verdad que te recomiendo que leas el libro, estoy seguro que te va a ayudar en tu emprendimiento, en lo que estés haciendo, con tu mentalidad y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.